Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Aquí como todas las semanas, pensando en platicar con todo el auditorio sobre algunos problemas relacionados con la historia de nuestra ciudad, que ayuden de alguna manera a comprender la evolución de la ciudad en los momentos de auge, en los momentos de contracción. Pero eso fue de alguna manera esta preocupación que me llevó el día de hoy a hablar sobre el comportamiento de la población, cómo fue la evolución de la población o de la demografía de nuestra ciudad. Es decir, este es un tema que funciona, como decía un gran historiador francés, Marc Bloch, como un sismógrafo que nos ayuda a poder medir los momentos de expansión, los momentos de contracción social, los momentos de bonanza, los momentos de penuria. Es decir, es una forma de poder observar, en donde el comportamiento de la población de alguna manera es el reflejo de lo que está aconteciendo dentro de esa sociedad hasta el día de hoy. Es decir, en este sentido y tomando con estos elementos, nosotros podemos decir que la ciudad fue fundada por 28 vecinos. Claro, hay que sumarle los vecinos que implican grupos familiares, que es para 1547, es decir, 16 años después de fundada la ciudad, ya eran 300 vecinos. Para comenzar al comienzo del siglo XVII se había incrementado a 1500 vecinos. Es decir, multipliquemos estos 1500 por 4, por 5, que constituirían cada uno de los grupos familiares, y nosotros tendríamos aproximadamente unos 8.500, 10.000 habitantes al comenzar el siglo XVII. Lamentablemente nosotros no tenemos información cuantitativa que nos pueda informar específicamente sobre la evolución paulatina y cotidiana o año por año de la población de la ciudad. El segundo registro que nosotros contamos es un registro religioso que se llama un padrón de almas o un padrón de comulgantes, en donde en 1678 queda registrado todas las personas que comulgan, es decir, las niñas y las mujeres mayores de 12 años. Las niñas comulgaban a los 12, los varones comulgaban a los 40, perdón, comulgaban a los 14, y digamos, esto implica que no están contemplados aproximadamente entre el 35 y el 38% de la población. Y da como resultado una cantidad de 68.800 comulgantes, a los cuales habría que sumar unos 3.000, 3.500 religiosos que no están contemplados en el padrón. Incorporándole, digamos, haciendo cálculos demográficos sobre los que no comulgaban o estaban fuera del padrón, impacta porque la población de la ciudad ascendería a poquito más de 100.000 habitantes, lo cual es un número extraordinariamente elevado, extraordinariamente alto, y era la tercera ciudad más poblada del mundo de habla hispana. En primer lugar, la ciudad de Sevilla; en segundo lugar, la Ciudad de México; y Puebla tenía más habitantes que La Habana y el doble de habitantes que la imperial ciudad de Lima, capital del virreinato peruano. Este sería el índice más elevado. Tenemos otro registro en 1746, en donde ya no podemos hablar de 100.000 habitantes, sino que la población que quedó registrada en este padrón fue de 50.366 habitantes. Y en 1777 la población, digamos, queda registrado en otro padrón muy importante que ha sido muy bien estudiado y analizado. La población fue de 69.674 habitantes. ¿Por qué lo insisto con tanta precisión? Porque 20 años después, en 1791, el registro del padrón que se conoce como Padrón de Revillagigedo nos habla de 69.859 habitantes, es decir, apenas 185 habitantes más que en 1777. Es decir, hay un estancamiento.
Para comenzar el siglo XIX, ya en el momento de la independencia, en 1810 aproximadamente, Humboldt calcula que la población de la ciudad superaría, digamos, los 65.000 habitantes. Y el siglo XIX habría continuado la disminución de la población hasta la década de 1840, pasando el cólera de 1833, donde la población de la ciudad habría llegado a su nadir, a su punto más bajo, 35.000, y en ese momento empieza un lento proceso de recuperación que se va a acelerar a partir de 1880 hasta alcanzar casi los 100.000 habitantes al comenzar el siglo XX. Ahí me quiero parar. La pregunta sería, ¿por qué este comportamiento? ¿Qué nos explica, qué nos refleja este comportamiento? Yo no los he querido aburrir con tantas cifras, con tantos datos. Yo dije concretamente que entre 1531 y 1678 la ciudad se expandió, la ciudad creció en su población hasta alcanzar casi los 100.000 habitantes. Esto es, de alguna manera, el reflejo que nos permite de alguna manera comprender la gran expansión de la ciudad, el gran proceso de enriquecimiento, la ciudad como un polo de atracción muy importante para grupos de la población de diversos lugares del territorio virreinal, del territorio novohispano, y que la ciudad se había convertido en uno de los centros manufactureros más importantes del periodo colonial. Es más, se habla que en la época de oro durante la colonia de la ciudad estaría ubicado entre 1675 y 1625 y 1675. Claro, ¿qué pasa después? En la última década del siglo XVII, la situación empieza a cambiar. Es como si se hubiera producido una fractura, un cambio en el comportamiento económico, en el comportamiento social. Hay una serie de transformaciones que van a afectar profundamente la ciudad. Toda la región de Puebla entra en un marasmo muy grande que de alguna manera se va a reflejar en esto. Hay una serie de epidemias que afectaron a la población y esta ciudad, en vez de atraer población, comienza a expulsar población. Y este proceso va a continuar hasta mediados del siglo XVIII. Hasta mediados del siglo XVIII, en donde la población, digamos, vuelve, digamos, no es que se recupere extraordinariamente, sino ya se estanca. Hubo una serie de epidemias muy fuertes, como la epidemia de Matlazáhuatl de 1737, hubo epidemias de viruelas, de sarampión, y que efectivamente esta situación trajo como consecuencia que la población comenzara a emigrar hacia otros espacios. Para finales ya digamos desde 1720, pues los comerciantes poblanos habían perdido el control del comercio de Veracruz. Se establece en 1722 la feria en Jalapa. Puebla pierde también el control del mercado del azogue, es decir, del mercurio, y los cronistas hablan de una situación de penuria, de una situación crítica existente. Y en el siglo XIX, lógicamente, puede haber ahí, hubo un pequeño repunte hacia finales del siglo XVIII, comienzo del XIX, como producto de los cambios que se estaban generando en las reformas borbónicas, pero fue la guerra de independencia que afectó profundamente estos conflictos políticos militares que afectaron profundamente a la ciudad de Puebla, con los sitios militares, yo ya lo he dicho en otras oportunidades, 11 sitios militares que lógicamente afectaron fuertemente esta situación. Surgen otras áreas productoras que van a competir más ventajosamente que las áreas productorias cerealeras de la región de Puebla-Tlaxcala, como va a ser la zona del Bajío. Se le prohíbe a Puebla también exportar desde el siglo XVIII a otras regiones internacionales y lógicamente esta situación hizo que Puebla perdiera, digamos, este ímpetu, esta fuerza que tenía. Y el proceso de recuperación va a ser muy lento hasta que en finales del siglo XIX, cuando vuelve y se reactiva la industrialización de la ciudad, que la ciudad vuelve a
ponerse como un polo de atracción para grupos migrantes, la población vuelve a crecer. Claro, crece a un ritmo importante, pero desde comienzos del siglo, ya desde el siglo XX, el ritmo de crecimiento de la población es menor al ritmo de crecimiento de Guadalajara, al ritmo de crecimiento de Morelia o al ritmo de crecimiento de Monterrey, por poner 3 ejemplos. La ciudad se va estancando, la ciudad se va demográficamente hablando, frenando su expansión, su crecimiento. A nivel nacional, el gran empuje es hacia el norte, no hacia el oriente, y Puebla empieza a quedar marginada de todos estos cambios, de todas estas transformaciones que están aconteciendo en el país. Y podríamos seguir hablando del siglo XX, en donde hoy Puebla crece, pero a un ritmo menor que la ciudad de León, por ejemplo, a un ritmo menor que otras ciudades como Querétaro, y no quiero hablar de Monterrey o de Guadalajara, y en donde, según los últimos datos del INEGI, ya la ciudad de León ha superado el número de habitantes el día de hoy a la ciudad de Puebla. Es decir, Puebla, digamos, este gran centro industrial, este gran centro manufacturero, se ha convertido en un centro de servicios y que está perdiendo empuje, está perdiendo fuerza. Y que el comportamiento demográfico nos ayuda a comprender todos estos cambios, todas estas transformaciones que se están generando. Bueno, eso es lo que yo quería platicarles el día de hoy. Fascinante, doctor, como siempre, conocer los distintos momentos de la ciudad de Puebla. Y bueno, pues no, la verdad es que no, me quedo con un sabor medio amargo, ¿no? Uno quiere mucho a su ciudad, quisiera que siempre estuviera en esos momentos de crecimiento, pero bueno que nos los recuerda. Y gracias, doctor, le mando un gran abrazo. Igualmente, muchísimas felicidades y un abrazo a todos. Gracias. Siempre interesante la columna del doctor Miguel Ángel Cuenya.